Saludos, queridos hermanos, una bendición saludarles una vez más aquí desde España. Es una bendición tener con nosotros en este tercer episodio del podcast de Enlace Misionero al pastor Juan de Dios Garza, pastor de la iglesia Bethesda en Monterrey, en Nuevo León, México. Hermano Garza, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Amén. Muchas gracias por la invitación y es un privilegio poder estar contigo y con todos los que nos están siguiendo. Amén, hermano, pues para mí es una bendición, un honor. Nos conocemos ya desde hace bastantes años. Ya nuestro pelo ha cambiado un poquito, se ha puesto un poco blanquito y hemos compartido muchas cosas, aunque no hemos podido estar juntos físicamente, pero nos une algo muy especial y una de estas cosas es poder colaborar con emoción y con muchas ganas en ese maravilloso ministerio que es la obra misionera. Amén. Pues, pastor, muchas gracias por su tiempo. El tema de estos primeros podcasts es mi relación personal con Dios y he procurado elaborar unas preguntas a cada uno de los hermanos con los cuales estoy haciendo estos podcasts. Y yo tengo algunas preguntas para usted pensando Sí. en que yo conozco de su persona, de su trayectoria, de su ministerio. Y la primera pregunta es, ¿por qué un cristiano está dispuesto a renunciar a todo cuando conoce a Dios? Bueno, necesitamos entender que conocer a Dios es a través de Cristo Jesús. Y eso comienza cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Pero al hacerlo, necesitamos también entender que es un compromiso profundo meternos con Cristo. Al menos así lo sentí yo en mi corazón aquel 29 de noviembre de 1992, cuando tomé la decisión de aceptar a Jesús. Dije, esto es lo más importante que puede suceder en mi vida. Entonces hay que tener la conciencia de que estás tomando una decisión muy seria, muy radical en tu vida al recibir a Cristo en tu corazón. Por Fíjese eso que tuve... vienen esos cambios. Sí. Sí, hermano, adelante. Sí, tuve la bendición de escuchar de labios de su hijo, Juan Jr., algo del testimonio de cómo usted fue salvo. Y Amén. de lo que usted hacía antes de ser salvo. Sí. Y la verdad es que me quedé entre impactado y fascinado de escuchar ese testimonio. Yo no conocía muchos de los detalles, Ajá. pero él me dijo muchas cosas que yo no sabía. Y yo le quise hacer esta pregunta precisamente porque fue evidente un cambio radical Amén. en su vida. Aquellos que le conocen, aquellos que han escuchado su testimonio, pues que saben de detalles. Yo no voy a entrar en detalles, solamente quiero decir que yo quedé maravillado de todo lo que implicó ese cambio en su vida. O sea, la verdad es que yo me emocioné al escuchar ese testimonio. Y bueno, hermano Entonces, Juan, sí. creo que es parte importante mencionar la obra del Espíritu Santo cuando aceptamos a Jesús. Amén. Ahorita que te estoy escuchando, yo no sabía que tú y mi hijo habían hablado de mí en mi ausencia, pero realmente cuando di ese paso, vinieron cosas extraordinarias en mi vida que yo mismo no podía comprender qué es lo que estaba pasando. Hubo cambios interiores en mí. Yo fui músico profesional desde mis 14 años y hasta mis 30 años me dediqué a la música. Y bueno, pues yo creo que todo el mundo conocemos de qué se trata ese ambiente, ¿no? Entonces, cuando yo acepté a Cristo, empezaron a ver cosas extraordinarias dentro de mí, que aquello que era mi vida, que aquello que me gustaba, dejó de gustarme, dejó de apasionarme y yo mismo no entendía qué es lo que estaba sucediendo. Había una sed de la palabra de Dios, había un nuevo comienzo, hermano Juan. Después yo entendí que era precisamente el Espíritu Santo que estaba obrando dentro de mí
trayendo ese cambio. Por eso es bien importante que cuando nosotros queremos conocer a Dios o nos acercamos a Dios, eh, nosotros entendamos que es un paso muy serio y que Mm. vendrán cambios en nuestra vida Ujú. guiados por el Espíritu Santo. Eso es lo que pasó conmigo. Amén, amén. Yo no sé si usted sabía, es posible que sí lo sabía, pero yo también estuve en el mundo de la música antes de ser salvo. No. Yo formé parte de un grupo también de Wow. música rock, ¿verdad? Era rockero. Yo tocaba la batería. Ándale. Wow. Entonces, sé un poquito también lo que significa haber sido parte de algo Sí. que es muy fuerte en cuanto a traer las cosas de la carne, Me- pero lo que usted dice, en el momento en que uno pone su fe en Cristo, en lo personal, el cambio también fue radical, pero no lo podía yo ver de otra manera, no lo podía entender de otra manera, Yes. porque cuando Cristo viene a nuestra vida es tan maravilloso, Amén. todo Amén. cambia, entonces Sí. es maravilloso. Pues, hermano, una pregunta más, ¿nos podría contar un poco de su experiencia personal en cuanto a conocer a Dios? Sí, como no, hermano Juan. Mira, ah, yo conozco de la palabra de Dios y del Evangelio desde mi niñez. Mm, Por la gracia de Dios, ahí en la casa de mi abuela, que fue con quien me crié, junto con mi mamá, llegaron unos americanos, los hermanos Moore. Te estoy hablando de hace muchos siglos, digo muchos años. Entonces, compraron el terreno que estaba enseguida y edificaron una iglesia cristiana. mm, Entonces, ahí mandaron a un pastor y yo recuerdo mis pensamientos más lejanos, mis recuerdos más lejanos son una Biblia, ¿sí? Una Biblia y un corito, un himno, ¿sí? mm, Yo me acuerdo que yo tenía esa Biblia, una Biblia azul, de pastas duras. Yo no entendía lo que decía, pero yo veía que la gente que eran mis vecinos, que los hijos del pastor que eran mis amigos, mis compañeros de la escuela, pues tenían ese libro. Entonces yo también tenía uno. Y mm, el himno que primero me aprendí fue Sembraré la simiente preciosa. Fíjate, mm, con ese himno yo me gané mi primer peso. ¿Cómo? mm. Bueno, es que nos visitaba un tío. Y luego, pues, pues yo estaba pequeño y decía, a ver, cánteme una canción. Y me subía a una silla. Y yo empezaba a cantar, sembraré la simiente preciosa. Y bueno, les parecía gracioso y mi tío me daba un peso. Yo no sabía que después, por la gracia de Dios, pues yo iba a vivir del evangelio, ¿verdad? Ese himno tiene una connotación muy especial en mi vida porque es de mis recuerdos más lejanos de mi niñez. Pero Ujú, fíjate que cuando yo llegué a la iglesia, aquí a la iglesia Bethesda, mi pastor, el hermano Daniel Jones, estaba precisamente predicando. El sembrador salió a sembrar. mm, Y entonces explicó los diferentes campos donde cayó la semilla y se mm, refirió a los corazones. Y después hizo la invitación, ¿cuál campo será tu corazón? Y yo dije, yo quiero ser el que produce a 30, 60 y a 100 por uno. Y ahí me mm, levanto y ahí tomé la decisión de recibir a Cristo y puse un parteaguas en mi vida. Por eso, nuestra agencia misionera también se llama Sembraré México, la que mm, está al frente, Juan, mi hijo, ¿verdad? mm, Entonces, desde mi niñez yo tuve relación con las escrituras, conocí del Evangelio, nunca hicimos una decisión ahí en la familia, aunque el pastor y su familia nos visitaban, nos invitaban. Yo participaba en escuelitas bíblicas de verano, en cantos especiales, pero luego crecí, hermano, y cerca de la casa, como a media cuadra, ensayaba un grupo musical. mm. Me iba yo a oírlos y me atraía mucho la música, cómo se oía y yo venía y jugaba. Yo jugaba a los músicos con los monitos, esos luchadores que había antes.
De hecho, todavía conservo una guitarrita que les hice y mi ilusión fue pues ser artista, ser músico. Después, por la gracia de Dios, pudimos formar con unos amigos de la escuela el grupo, me salieron alas y empecé a volar. Pero siempre llevaba yo una Biblia. En las Mm, giras, en los viajes, en el camino, leía la Biblia. No la entendía porque no estaba, por supuesto, el Espíritu Santo en mí. Pero hubo una vez, fíjate, que un vecino va y me busca. Yo tenía una camioneta, una camioneta pick-up alterada, 4 gargantas, llantas anchas, la cuidaba mucho. Y este vecino era soldador y me dice, oiga vecino, ¿no me hace favor de darme un ride con su camioneta para entregar unos protectores de unas ventanas aquí a 2 colonias de aquí? Y le dije, no, fíjese que no, porque se me raya la pintura. Entonces el vecino me insistió y me dijo, mire, vamos a poner unas cobijas a manera de que no se raye, pero ya me urge mucho, deme el ride, hágame el favor. Le dije, bueno, te voy a llevar, pero bajas tus cosas, te quedas y yo me vengo. Sí, no hay problema. Nada más lo que quiero es llevar eso. Llegamos a una casa nueva, estaba deshabitada. Yo me senté ahí a ver que ellos bajaran todo y en eso llega una camioneta de placas de Texas y se baja un gringo y empezó a decir, hola, hola, hermano Escobedo, ¿cómo está? Y dije, ah, mira, estos son hermanos, ¿verdad? Entonces ya hablaron de negocios y mi vecino le dice al gringo, mire, le presento a un vecino mío. Y yo no sabía, hermano Juan, lo que se estaba conjuntando ahí. Sí. mm, El plan de Dios perfecto para mi vida se estaba llevando a cabo. Él estira mm, su mano y me dice, mucho gusto, Daniel Jones. Yo tomo su mano y le digo, mucho gusto, Juan de Dios Garza. Y mm, después saca un folleto de su camisa, de su bolsa, y me dice, estamos aquí en una misión que acabamos de empezar, lo invito. Y le digo, ah, sí, he pasado por ahí. Me han dado ganas de llegar para recordar mi infancia, mi niñez, donde yo iba pues a una iglesia. mm, El vecino siguió insistiendo, 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 y un fin de semana que se cayó la gira donde íbamos a ir a trabajar con la música, me vio y me dijo, ¿cuándo va? Le digo, ya, mañana voy para que ya me deje de poner gorro. Pues ese día llegué a la iglesia y ese día Dios tocó mi corazón. Ese día era el que Dios tenía preparado para que yo recibiera a Cristo. Y a mm, partir de ese día, las cosas fueron totalmente diferentes. Vino ah, esa obra del Espíritu Santo, duré 4 meses todavía trabajando en la música, pero ya no me sentía igual. Después tuve que renunciar y fue algo muy difícil, hermano Juan, de veras, mm, porque estábamos pues impuestos a un estatus. ujú, Había buenas entradas financieras, pero me quedé sin trabajo. Y estuvimos por 3 años, hermano, batallando financieramente. La ropa que teníamos se acabó, vendimos los carros que teníamos, había deudas, y bueno, Dios empezó a trabajar conmigo en una forma increíble, hermano, porque yo había sido criado en una burbuja ujú, y el Señor me sacó de esa burbuja y de veras me puso a pintar casas, me puso a barrer patios, me puso a trabajar con un hermano de la iglesia que ya está con el Señor, hermano Pedro Adame, como chalán, como ayudante de albañil, él era el albañil. Algunos hermanos me daban trabajos así, esporádicos, ah, en instalaciones eléctricas, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, mm, mi primer trabajo que tuve aquí en la iglesia fue como conserje. mm, El conserje de la iglesia tomó su tiempo de vacaciones y me dice el pastor, si quieres, pues te puedo ofrecer por 15 días y puedes tomar el trabajo del hermano Crispín. Y entonces tomé el trabajo del hermano Crispín
Y pasó algo extraordinario, hermano Juan. Fue algo muy sensible en mi vida. Mm. Mi esposa me ayudaba, no teníamos a veces para comer. Juan Junior tenía como 5 años, Alex estaba recién nacido y no teníamos ni para comer a veces, pero estaba yo aquí trabajando en la iglesia y estaba con una espátula levantando chicles del piso porque a veces los niños ahí los tiran y bueno. Y empecé a cantar, hermano, un corito que se llama El Alfarero. Tú Mm. eres el alfarero que con tus manos me has transformado. Y luego viene el coro. Rompe mi cántaro, rompe mi copa, toma mi vida y hazla de nuevo. Y ahí el Señor me habló en una forma tan hermosa, hermano Juan, Mm. que dije, eso es exactamente, Señor, lo que tú estás haciendo conmigo en este momento. Mm. Me estás quebrantando. Hace un año yo andaba en aviones, yo andaba hospedado en los mejores hoteles en Estados Unidos, en el Anatole, donde Anwar Sadat se hospedaba, donde los presidentes de los Estados Unidos se hospedaban, y ahora estoy aquí levantando chicles. Pero eso es parte de la obra que tú quieres hacer conmigo. No sé qué quieras, me estás quebrantando y quieres hacer una vasija diferente. Aquí estoy, sí. Mm. No renegué, hermano Juan. Hubo escasez, hubo cosas que sucedieron en mi vida que jamás, nunca yo hubiera quizá querido. Mira, después de un hermano llega y me da el saludo del policía, hermano. Tú lo conoces, ¿no? Cuando te saluda, y yo siento que hay un billete ahí. Wow, no teníamos dinero. Y entonces ya tomé el billete discretamente, lo metí a la bolsa. Y bueno, a veces pasa, ¿no? Que está la cosquillita, déjame ir al baño, a ver de qué se trata. Me voy al baño, hermano Juan, y veo que era un billete de 20 pesos. Y dije yo, 20 pesos. Pero en ese momento, el Espíritu Santo impactó mi vida y me dijo, ¿cuánto traes en tu... Y yo no traía nada, Mm. no traía un 5. Entonces, pues empezó a manifestarse así, en Mm. formas tan inesperadas, pero tan hermosas, que hermano, o Mm. sea, es imposible cuando tú tienes esa cercanía con Dios, cuando tú ves que Dios está obrando en tu vida, es imposible no dejarlo todo para seguirlo a Él. Mm. Y dije yo, Señor, aquí estoy, yo soy el barro, moldéame. Y empezó un proceso, un proceso, un proceso. Y bueno, aquí estoy Amén. como pastor. Yo ni sabía que esa era la voluntad de Dios para mi vida, aunque estuve mucho tiempo de niño detrás del púlpito de la iglesia cuando jugábamos a las escondidas ahí en el templo, hermano. Yo nunca imaginé que iba a llegar a ser pastor. Mm. Wow. Pero ese fue más o menos mi encuentro con el Señor y de esa manera empezó a quebrantarme, a hacer una vasija nueva. Amén. ¿Podríamos decir, hermano Garza, que Dios nos conoce? Oh, wow, hermano, que sí nos contó. Y por lo mismo sabe lo que necesitamos Sí, para que Él hermano. pueda hacer de nosotros esa vasija útil. Es muy Sí, emocionante. sí. Y, y fíjese que me sigue sorprendiendo los símiles que hay entre usted y yo, Amén. porque yo también fui influenciado por mi abuela, Wow. por mi madre. Ella también fue influenciada por misioneros norteamericanos, en Sí. ese entonces presbiterianos. Ujú. Yo también Mira, trabajé limpiando la eran iglesia. presbiterianos los que llegaron enseguida.
Increíble. Yo Amén. también trabajé limpiando la iglesia, quitando chicles, lavando baños, Amén. y a veces yo decía, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo Sí, trapeando el suelo? ¿Qué estoy haciendo quitando exacto. chicles? Pero Dios nos conoce y sabe lo que necesitamos. De veras, hermano. Y yo le doy gracias a Dios, hermano, Amén. por la misericordia y paciencia que Él tuvo, Sí, hermano. Sí. para que mientras Él se iba revelando, uno pudiera seguir confiando Amén. en En mi su caso labor. tuvieron que pasar 25 años, hermano, Wow. para que yo pudiera hacer una decisión. Por Mm, eso, pues no me agüito cuando vamos y visitamos y las personas no quieren. claro. El Señor me dice, ¿cuánto batallé contigo? Entonces, y ahora tú no quieres batallar con nadie, ¿verdad? El Pues Señor qué es extraordinario. maravilloso, hermano. Es lo más maravilloso que me Sí, pudo haber pasado, amén. conocer al Señor Jesucristo. Ujú. Y yo creo que en su momento será algo maravilloso poder estar con Él cara a cara y abrazarlo. Amén. Amén. Un deseo también en mi corazón, desde luego. Sí, Eh, hermano, o sea, el conocer a Dios está ligado, de alguna manera, a tener una buena relación con Él. sí, hermano. Sí, 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 sí. Ujú, Cuando realmente nos metemos con Dios, cuando somos sensibles, porque Dios siempre quiere trabajar con nosotros, pero a ujú, veces nosotros no somos sensibles a lo que está pasando. Por ejemplo, esto bien pudo haberlo usado el enemigo y haberme desanimado, porque ujú, yo ponía solicitudes de trabajo en empresas y nunca me llamaban, ¿sí? Entonces todas las puertas se me cerraban. Pues yo podía haber pensado, me iba mejor allá en el mundo y mira cómo me está yendo acá, ¿sí? ujú, Pero tenemos que ser sensibles a esa obra de que Dios quiere hacernos nuevas criaturas. Y ese es un mm, proceso. La salvación es inmediata, ujú, pero el crecimiento es un proceso y a veces cuesta y a veces no estamos dispuestos a ujú, pagar ese precio. Pero cuando conocemos a Dios, hermano, tener esa comunión con Él es lo más extraordinario que nos puede pasar. Mira, ujú, nosotros conocimos a Dios ah, en situaciones muy difíciles porque vinieron esas pruebas de ujú, falta de dinero, de que no había trabajo, de que nos estaba desbastando de adentro hacia afuera para formar otra persona. Liderazgo en el mundo era un liderazgo déspota, hermano. Yo mm, pagaba, yo mandaba y se acabó. Y ujú, ahora Dios ha puesto a mi alrededor a personas que quiere mm, que yo pueda moldear, siendo un instrumento de Él. mm, ¿Cómo no tenerles paciencia? ¿Cómo no claro, orar con ellos? ¿Cómo mm, no decirles, hijo, Dios quiere trabajar contigo, pero necesitas mejorar en esto y en esto? Si el Señor lo hizo conmigo, mm, entonces nos tiene que cambiar desde adentro, pero tiene que ujú, usar muchas veces la mano dura. Nosotros mm, conocimos a Dios en una forma maravillosa a través de, mira, estaba yo recién ordenado al ministerio, hermano Juan, cuando nos dan la noticia del cáncer de mi esposa. mm, Y fue algo también que nos movió el tapete, mm, porque nosotros de primera mano leímos los resultados de los estudios, no entendíamos muchas cosas de las que decía eh, el resultado en cuestiones técnicas médicas, mm, pero sí entendimos que decía cáncer, etapa 3 infiltrante. Y mm, wow, eso nos dejó helados. mm, Entonces tú escuchas la palabra cáncer y viene temor, viene quizá el pensamiento de me voy a morir. Eso pasó en nosotros. Nuestros hijos estaban pequeños. ah, Juan tendría, pues, ¿qué será? Algunos 14 años.
Alex iba a cumplir 10 por ahí. Y bueno, tuvimos que enfrentar esa situación que también fue muy difícil. Pero Ujú. Juan, ahí tuvimos una relación con Dios y un encuentro con Dios tan fabuloso que no. Yo creo que fue de lo mejor que nos ha pasado. Sí, o Amén. sea, suena irónico, hermano, pero y es que cuando escuchas eso, viene ese impacto en tu vida. Pero luego Ujú, viene el deseo de poder hacer algo inmediatamente. Era infiltrante. Estábamos luchando ujú, contra el tiempo. Nosotros no teníamos recursos, por supuesto, y yo quería que mi esposa pudiera ser atendida en el mejor centro médico que hubiera en el mundo, pero no había recursos. ujú, Entonces, mi esposa fue maestra por muchos años en su vida. Ella tenía el ISSSTE, fuimos al ISSSTE y ahí nos dijeron, pues no hay quirófano, ¿verdad? Sino ujú, hasta después de 3 meses. Fuimos a la ujú, dirección, hablamos con la persona directora en ese tiempo del ISSSTE y nos muestra un alterón así de expedientes. Dice, todos esos son casos urgentes. Te ujú. voy a poner abajo. Tienes que esperar. Disculpa, hermano, Sí, sí. esperamos, pero en oración. La iglesia Ujú, nos apoyó en oración, había ayuno, había oración, y fue algo extraordinario ver cómo la mano de Dios se empezó a manifestar. Sí, se ujú, empezó a manifestar. Mira, un día en la mañana estábamos en nuestra devocional, mi esposa y yo, y Dios nos tocaba leer el Salmo 116. El Salmo 116 en la escritura, mira lo que dice, cómo Dios nos habló en una forma directa a través de su palabra, hermano. ujú, Dice la porción, me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente ujú, es Jehová y justo, sí. Misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Fíjate, estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, ujú, oh alma mía, tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien, pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. ujú, Nada más ujú. faltaba que pusiera el Señor ahí Juan y Leti. Mira lo que Amén. te estoy diciendo. Amén. Empezamos a llorar, hermano Juan, nos abrazamos y Ujú, dijimos, Señor, cumple tu palabra y cumple tu voluntad. Hermano ujú, Juan, no pasaron 15 minutos sin que sonó el teléfono de la casa. Contestamos y nos hablaban de List. Mañana podemos operar a su esposa. Ya hubo un lugar, véngase. Pum. Nos fuimos. Al siguiente día la operaron, duró 6 horas la cirugía. ujú, Yo estaba desesperado. Me acerco a donde está el pasillo, a donde va al quirófano, y viene un enfermero, hermano. Y donde me ve que estoy ahí, esto estaba reciente de nuestra conversión a Cristo. ujú. Y viene ese muchacho y me dice, tú eres de mi pueblo. Le digo, sí. Eres del grupo fulano. Le digo, bueno, ya no soy. Y me dice, ¿qué estás haciendo aquí? Le digo, es que están operando a mi esposa. Dice, ya va a terminar el médico, yo lo estoy asistiendo. Nada más que a nosotros no nos gusta trabajar con este médico porque él es una eminencia. ¿Cómo? Dijo, sí, él es maestro de oncología en Canadá, donde está la sede mundial de la oncología. Y él es máster allá. Y una operación que cualquier otro oncólogo lo hace en 3 horas, él se tarda 6 y a nosotros nos pesa, pero es excelente, es un maestro de oncología. Y Dios, hermano, me estaba contestando esa oración. Señor, ¿por qué no tengo los recursos para llevarla
a un centro médico en donde la atiendan los mejores doctores. Hermano Juan, ¿cómo no amar a Dios? Amén. Y Él nos habló por medio de su palabra, directo al corazón, nos dijo lo que necesitábamos oír, hermano Juan. Él abrió la puerta para que nos llamaran y después de habernos dicho, no hay lugar hasta después de 3 meses, se abrió un lugar. Él puso como el doctor, el cirujano de mi esposa, un maestro en Canadá. ¿Y qué crees que me dijo después, hermano Juan, el doctor? Termina la cirugía. Y me dice, ya terminamos la cirugía. Vamos a mandar una biopsia porque físicamente no hay presencia de cáncer. Y yo dije, ¿quién se equivocó? Y apenas iba yo a empezar a repelar, como lo decimos en el rancho. Y me impactó el Espíritu Santo y me dijo, ¿qué estabas pidiendo? Fue una forma maravillosa, ¿no? Fue una forma maravillosa. Entramos a un protocolo de quimios, entramos a todo eso, pero Dios la sanó del cáncer, hermano. Y ahí conocimos con quién nos habíamos metido, no solamente para la salvación de nuestra alma, no solamente para moldearnos y hacernos otras personas, sino para ver su gloria a través de su poder y maravillas. ¿Cómo no, hermano? ¿Cómo no estar cerca de Dios cuando lo conocemos? Cuando se ha manifestado de esa manera. Por supuesto que eso va ligado. Amén. 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 Wow, hermano, qué bendición, qué historia, qué testimonio. Hermano, no pensé que iba a llorar tanto en esta entrevista. Bueno, usted sabe, parte del propósito es compartir el corazón. Es parte Amén. del propósito de este podcast. Y yo agradezco muchísimo que así sea. Amén. Porque queremos escuchar de Dios y de lo que Él hace. Sí, Y es un Dios real, hermano. Amén, amén. Dios salta de las escrituras, hermano, a nuestra vida y se manifiesta. Amén, amén, mi hermano Juan. Bendito sea Dios por cómo Él ha obrado y sigue obrando, cómo Él se sigue manifestando, como dice, clama a mí, yo te responderé. Sí, hermano. Y te enseñaré cosas grandes ocultas que tú no conoces. Y eso es lo que Él desea, manifestarse. Amén. Y qué privilegio el nuestro de que el Rey de Reyes, el Creador del universo, toma tiempo para tratar de manera personal con nosotros. Sí, hermano, Eso de es manera maravilloso. personal. Así es. Amén. Pues, hermano, muchísimas gracias por este testimonio, esta enseñanza. Son varias cosas en el mismo paquete, porque es un gozo escucharlo. Gracias por compartir su corazón y también pues por este tiempo que ha invertido con nosotros para compartir en este primer episodio con usted. En el futuro tendremos más. Amén, gloria a Así Dios. que lo agradezco de corazón. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por abrir su corazón. Eso es algo que yo agradezco muchísimo y que yo también anhelo cuando predico, cuando voy a enseñar, le pido, ayúdame, Señor, a dar mi corazón. Amén. Y que así sea. Pues, hermano, Pastor Garza, muchísimas gracias otra vez. Me voy a despedir en este momento, pero vuelvo con usted. Cierro la entrevista y vuelvo con usted. No sé si quiere decir alguna última cosa antes de despedirnos. Que amen, sigan y sirvan a Cristo con todo el corazón. Ese es el todo del hombre. Amén. Por favor, búsquenlo con todo su corazón. Amén. Que así sea. Amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. Me despido de ustedes y ahora vuelvo con el pastor. Dios le bendiga, pastor.